mis queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita gozar de la vida abundante que promete nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos al Señor para que les permita también poder seguir viendo estas transmisiones de nuestros devocionales de las Sagradas Escrituras. Ahora estamos en una serie sobre la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, la cual contiene grandes enseñanzas y bendiciones para el ser humano. El mensaje de salvación se encuentra allí. El mensaje de la justificación se encuentra aquí. El mensaje de el efecto del pecado en la vida de las personas se encuentra aquí. El mensaje de la vida cristiana, la vida espiritual, se encuentra aquí. El estilo de vida y la forma de vivir que debe llevar un cristiano lo podemos ver aquí. Y debemos disfrutar de cada uno de los capítulos de esta interesante epístola escrita por el apóstol Pablo, la carta a los romanos. Hoy llegamos estamos en el capítulo 1 y vamos a ver dos versículos claves para la salvación de cualquier ser humano. Versículos que han sido de gran significado para muchas personas, porque al leerlos y entenderlos han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo, han sido salvos y ahora gozan de la vida eterna. Estamos hablando de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Qué tremendos versículos, con cuánto mensaje para todos nosotros. Lo primero que vemos aquí en el versículo 16 es que Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. No debemos avergonzarnos del evangelio. Pablo lo enfatiza aquí, porque es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de salvación a la humanidad caída. Está hablando de las buenas nuevas. Un mensaje de salvación poderoso que cambia la vida de todos los que creen. El evangelio contiene la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Él vino a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados, ya que estábamos separados de Dios por el pecado. Pero en el evangelio encontramos el mensaje. Cristo vino para derramar su sangre, muriendo en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, para nuestra redención y justificación.
No debemos avergonzarnos jamás de llevar las noticias, las buenas noticias a las personas, porque es el poder de Dios reflejado en su palabra. Es el poder de Dios que mediante su Hijo salvó a la humanidad, a todo el que cree. Debemos regocijarnos de llevar el mensaje de Dios a otras personas para que creyendo también puedan ser salvos. Segunda Timoteo capítulo 1 y versículo 8 dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que lo escucha y cree, Dios le da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay por qué avergonzarse de dar la buena noticia. El mundo está lleno de malas noticias, pero el Evangelio tiene buenas noticias para la humanidad. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No hay por qué avergonzarse. Por el contrario, debemos llevar el Evangelio, y cuando el Evangelio es recibido por una persona y cree, Cristo se glorifica. Lucas 9:26, mire lo que nos dice. Lucas 9:26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, note, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, hermano, clara advertencia para que nadie se avergüence de llevar el Evangelio a la humanidad, a otras personas. El mensaje en un principio fue llevado al pueblo escogido por Dios, a Israel, un pueblo especial para Dios. Desde Abraham, Dios prometió grandes bendiciones a sus descendientes. Dios no los escogió porque lo merecieran, sino porque quiso mostrar su amor y misericordia a través de ellos, enseñarles y prepararles para la venida del Mesías. Dios quería que el pueblo de Israel los escogió para que el mundo conociera su plan. El Mesías había de venir. El pueblo de Israel debió llevar el mensaje de salvación al mundo, pero se negaron a hacerlo. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos rechazaron al Mesías. Los apóstoles fueron judíos fieles que reconocieron en Jesús el don más precioso de Dios dado al género humano. Los apóstoles reconocieron esto. Llevaron el Evangelio a través del mundo conocido, allá desde la iglesia primitiva. La primera iglesia estaba formada por judíos que creyeron en Jesucristo como el Mesías. Cuando Pablo fue escogido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, muchos creyeron. Y cuando Pablo le escribió esta epístola a los romanos, ya en la iglesia cristiana, la iglesia de Roma, ya muchos gentiles formaban parte
de esta iglesia. El evangelio fue llevado por el apóstol Pablo a los gentiles y muchos creyeron y se salvaron. Ahora es nuestra responsabilidad llevar el evangelio. Versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Aunque no lo merecíamos, Cristo pagó el precio. Al confiar en Cristo estamos en buena relación con Dios. De principio a fin, nos declara justos por la fe y solo por la fe somos declarados justos, salvos, perdonados y con derecho a la vida eterna. ¡Qué regalo! Solo por fe. Cuando Habacuc escribió allá en Habacuc 2:4 que el justo por su fe viviría, quizás se refería a la vida presente de aquellos tiempos. Pero cuando el apóstol Pablo escribió esto, amplió el concepto para incluir también la vida eterna. El justo por su fe vivirá por la eternidad. Ese es el concepto. Y es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8 y 9. De manera que es por la fe, pero tenemos que llevar el evangelio. La fe es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que la fe llegue a las personas, Dios ponga fe en las personas, alguien tiene que llevar el mensaje de salvación. Porque el justo por su fe vivirá. Al confiar en Dios, tenemos salvación, hallamos vida, ahora y para siempre. Porque por fe creemos en Jesucristo y tenemos la vida eterna. Hable de esto, predique de esto, lleve las buenas nuevas de salvación a todo el que usted conozca. Que el Señor le bendiga.